Nunca pensé que anunciar mi embarazo se convertiría en una pesadilla. Se suponía que era uno de los momos más felices de nuestras vidas, pero mi suegra, Margaret Wilson, logró convertirlo en el comienzo de una prueba devastadora que cambiaría a nuestra familia para siempre. Viviendo en los suburbios de Boston, Daniel y yo habíamos forjado una vida pacífica juntos. Llevamos 3 años casados, ambos trabajando en diferentes nuevas empresas tecnológicas en el área de Cambridge, y finalmente nos sentimos listos para comenzar a nuestra familia. El día que descubrí que estaba embarazada, pasé horas planeando la manera perfecta de decirle a Daniel. Hice su cena favorita, una receta para beef Wellington que había estado perfeccionando durante meses, y compré un pequeño par de zapatillas de los medios rojas para romper las noticias. La reacción de Daniel fue todo lo que esperaba. Sus ojos verdes se iluminaron con alegría, y me recogió y me giró por nuestra cocina, casi golpeando los restos de nuestra cena de celebración. Pasamos toda esa noche sentado en el columpio de nuestro porche, avado de nombres y planean y la guardería. Todo se sintió perfecto. Es decir, hasta que le dijimos a Margaret. Decidimos compartirles las noticias en nuestra cena del domingo regular en su casa victoriana en Beacon Hill. La casa siempre me envía imponente, con sus paneles de madera oscura y muebles antiguos que parecía juiciosa silenciosamente a cualquiera que se atreviera a una sol cenacu. Margaret había vivido allí sola desde que el padre de Daniel falleció hace 5 años, y lo había convertido en un santuario, una idea de la sociedad adecuada de Boston. Todavía recuerdo exactamente lo que llevaba ese día, un vestido azul marino que pensé que parecía abripicopiado para la cena con mi groegra. Daniel apretó mi mano mientras compartimos nuestras noticias, oyóse el pollo y los espárragos perfectamente asados de Margaret. El silencio que siguió se sintió interminable. Margaret colocó su horquilla con movimientos precisos, se puso en la boca con su crujiente servilleta de lino y me fijó con una mirada que me enfriaron la sangre. ¿Cómo? Interesante, dijo, en ese acento de Boston Brahmin que siempre me hacía sentir como el coño de Bumpkin. Claramente pensó que yo. ¿Y estás seguro de este? Ese fue el comienzo. En las próximas semanas, sus tácticas se volvieron menos sutiles. Hacía comentarios sobre cómo algunas mujeres atrapan a los jóvenes con embarazos, o discutías los artículos sobre fraude de paternidad en nuestras cenas semanales. Cada vez que la veía, examinaba mis características con sospechas apenas ocultas, como si tratara de determinar preventivamente si el bebé se parecería a Daniel. La situación alcanzó su punto de ruptura en mi baby shower. Quería sostenerlo en nuestra casa, pero Margaret insistió en organización en su casa, alegando que era más apropiado. Había invitado a todos sus amigos del tablero de la Orquesta Sinfónica de Boston, asegurándose de que me fuera fuera de lugar entre sus perlas y su postura perfecta. Mis propios amigos del trabajo y mi clase de yoga se veían tan incómodas como sentía. Estábamos abriendo regalos cuando sucedió. Acababa de desenvolver una hermosa manta de mi mejor amiga Sara cuando Margaret se puso de pie, balanceándose ligeramente de demasiadas gafas de costosas Chardin. La habitación se quedó en silencio mientras se aclaraba la garganta. Simplemente no puedo soportar más tiempo, anunció a la habitación de 30 mujeres. No hay en absolutamente ninguna forma en que este niño mare el de mi hijo. El momento es sospechoso y, francamente, se observa lo amigable que se trata de joven de tu oficina. El joven al que se refería era Tommy, mi compañero de trabajo gay y uno de mis amigos más cercanos. Me había estado ayudando a planificar la guarrutería, y un jondo de menudo almorzamos. Daniel sabía todo sobre nuestra amistad y nunca había mostrado un toque de celos. Pero Margaret nos había visto tomar café una vez y aparente decidió tejer su propia narrativa. Sentí que la sangre se drenaba de mi cara mientras la habitación estallaba en surzos conmocionados. Sara se puso de pie, lista para defenderme, pero Daniel la golpeó. Había estado en la cocina ayudando con refractos y había escuchado todo. Se apresuró a mi lado, con la cara roja de ira. Madre, eso es suficiente. Su voz llevaba toda la autoridad de su posición como cirujano respetado en el Hospital General de Massachusetts. No hablarás con mi esposa de esta manera. No la acusarás de infidelidad frente a nuestros amigos y familiares. Termina ahora. Pero Margaret no había terminado. Se volvió hacia Daniel, su voz goteaba de falsa preocupación. Cariño, solo estoy tratando de protegerte. Una madre sabe estas cosas. Exigen una prueba de ADN. Si no tiene nada que esconderse,
debería estar feliz de demostrarlo. La habitación se había quedado mortal en silencio. Podía sentir los ojos de todos en mí, esperando mi respuesta. Mis manos estaban temblando mientras me puse de pie, una mano descansando protectoramente sobre mi creciente vientre. Miré alrededor de la habitación en todas esas caras, algunas comprensivas, algunas escandalizadas, algunas claramente disfrutando del drama, y tomé una decisión que alteraría todas nuestras vidas de formas que nunca podría imaginar. Bien, dije, mi voz más fuerte de lo que sentía. Hagamos. Ella considera debajo de él. Los jadeos que siguieron a mi arrebato me dieron una sombría satisfacción. Daniel envolvió su brazo alrededor de mis hombros, y pude sentirlo temblando con ira apenas suprimida. El baby shower terminó efectivamente allí, con invitados que pusieron excusas apresuradas y reunieron sus pertenencias. Mientras conducíamos a casa esa noche, Daniel siguió disculpándose, diciendo que deberíamos cortar los lazos con su madre, que no necesitábamos probarle nada. Pero lo sabía mejor. Margaret Wilson tuvo demasiada influencia en nuestro círculo social, y sus acusaciones nos egiría como una sombría a menos de los enfrentemos de frente. Además, no tenía nada que esconder. Estaba seguro de que la prueba de ADN pondría fin a sus rumores y me reivindicaría por entero. Oh, qué equivocado estaba. La prueba demostraría mi inocencia, sí, pero también descubriría un secreto que destrozaría nuestro mundo de una manera que ninguno de nosotros podría haber predicho. Mientras yacía en la cama esa noche, escuchando la respiración problemática que sabíamos familia, verdad y lealtad. El centro de pruebas de ADN estaba ubicado en un edificio médico moderno cerca del GEA Médica de Longwood, sus paredes blancas estériles y sus obras de arte genéricas que intentaban ser una sensación de calma no hizo nada para aliviar mi viadad. Me senté en la sala de espera, mi mano cubría protectivamente mi creciente barriga, mientras Margaret se encaramaba en el borde de su silla como un halcón mirando a su presa. Daniel había querido venir con nosotros, pero esa mañana lo llamaron a una cirugía de emergencia, un caso de trauma que no podía esperar. Señora Wilson, llamó la recepcionista, y tanto Margaret como levantamos la vista. Vi su mandíbula apretarse ante este pequeño recordatorio de que ahora compartía su apellido. La recepcionista, una mujer joven con ojos amables, deberá haber sentido la tensión porque rápidamente agregó, ¿la señora Wilson más joven? La seguí por la puerta, sintiendo los ojos de Margaret ardido en mi espalda. Pero, por supuesto, ella no estaba dispuesta a dejarme entrar sola. Yo también vengo, anunció, levantándose de su silla con la autoridad de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Necesito asegurarme de que todo se haga correctamente. El técnico, un hombre de mediana edad llamado Steve, levantó las cejas pero no se oponía cuando ambos entramos en la pequeña sala de examen. Explicó el proceso mientras preparaba los materiales. Me tomaría una muestra de sangre y usarían un hisopo de mejilla para el ADN de Daniel, que había proporcado más temprano esa moraña antes de su cirugía. ¿Qué pasa con el bebé? Margaret interrumpió. ¿Cómo pruebas al bebé? Steve explicó que podía extraer el ADN del bebé de mi maestra de Ranger, algo llamado pruebas de ADN fetal en células. Era seguro para el bebé. Noté que la cara de Margaret cae ligeramente, quizás había estado esperando algo más invasivo. Mientras Steve ataba el torniquete alrededor de mi brazo, pensé en cómo habíamos llegado aquí. El baby shower había sido hace 3 días, y la noticia de la acusación de Margaret se había extendido a través de nuestro círculo social como incendio forestal. Mi teléfono había estado zumbando constante con mensajes de amigos que ofrecían apoyo, pero también con textos de conocidos pescando chismes. Lo apagué ayer, incapaz de manejar los constantes recordatorios de mi humillación pública. La aguja se deslizó en mi vena, y vi cómo mi sangre llenaba los jugos de recolección. Cada uno parecía representante otro momento de mi vida que Margaret había contaminado con sus sospechas. El primer tuvo, el día en que Daniel y yo anunciamos nuestro compromiso, y ella había preguado si podíamos esperar 1 año para estar seguros. El segundo tomo, el día de nuestra boda, cuando había dado un brindis que parecía más una advertencia. El tercer tuvo, todas las cenas del domingo desde entonces, donde había examinado cada uno de mis movimientos como interrogador buscando signos de culpa. ¿Cuánto tiempo hasta que obtengamos los resultantes? Margaret preguntó, su voz aguda con impaciencia. 7 a 10 días hábiles, responde Steve, colocando un vendaje sobre mi brazo donde había extraído sangre.
Margaret hizo un sonido de desaprobación. ¿Seguramente puedes acelerarlo? El dinero no es objeto. Vi ligeramente el comportamiento profesional de Steve. Señora, no se trata del dinero. El proceso de prueba lleva tiempo para garantizar la precisión. Sin podemos apresurar la ciencia. La semana siguiente y media fue insoportable. Daniel se lanzó a un hospital su trabajo en él, tomando turnos adicionales en la sala de emergencias. Sabía que estaba evitando tanto a mí como a su madre, incapaz de lidiar con la tensión entre nosotros. Cuando estaba en casa, estaba distraído y tranquilo, su calidez habitual atenuada por la preocupación. Traté de mantener ocupado en mi propio trabajo, pero centrarme en el desarrollo de software era casi imponible. Mis pensamientos seguían a la deriva aún lo resultante de la prueba, y a la creciente distancia entre Daniel y yo. Un pesar de que dijo que me creenta, podía sentir dudas arrastrándose a nuestra relación como Frost en un panel de ventana. Mi compañero de trabajo Tommy hizo todo lo posible para mantener el ánimo. Chica, esa mujer está loca, decía durante nuestros descansos en el café. Cualquiera con ojos puede ver cuánto se aman a usted y Daniel. Pero incluso su inquebrantable apoyo no pudo perseguir completo mis millos. Una noche, unos 5 días después de la prueba, llegué a casa para encontrar a Daniel sentado en nuestra oscura sala de estar, un vaso de whisky en la mano. Raramente beba algo más fuerte que la cerveza, y mi corazón se hundió a la vista. Me encontré con mi madre hoy, dijo sin preámbulo. El hospital. Estaba allí para una reunión de la junta. Yo senté a su lado, esperando el resto. Las luces de la calle afuera arrojan largas sombras a través de nuestra sala de estar, haciendo que todo se sienta ligeramente irreal. Ella me dijo que ha estado investigando, continuó, con la voz apretada. Sobre cómo algunas mujeres pueden manipular las pruebas de ADN durante el embarazo. Tenía todos los articlosos incresos. Se rió, pero no había humor. Mi madre en realidad fue a la biblioteca médica e investigó sobre cómo demostrar que su nuera es una tramposa. ¿Le crees? Le pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Sobre la manipulación de la prueba? Daniel se volvió hacia mí entonces, y pude ver lágrimas en sus ojos. Dios, no. No le creo. Creo en nosotros. ¿Pero Emily? Puso su vaso y tomó mis manos en las asias. Ella está envenenando todo. Cada vez que te miro, escucho su voz en mi cabeza, propagando dudas como un virus. La odio por hacernos este. Lo acerqué, sintiendo sus lágrimas mojadas contra mi cuello. Nos sentamos allí en la oscuridad, sosteniéndonos, ambos conscientes de que algo precioso estaba sido dañado pero inseguro de cómo protegerla. Los siguientes días pasaron en un borrón de ansiedad de noches involucrados. Desarrollé el hábito de revisar mi correo electrónico cada pocos minutos, saltando cada vez que sonó mi teléfono. Mientras tanto, Margaret había recurrido diariamente al centro de pruebas, exigiendo realizaciones. Sabía porque el administrador me llame, preguntando disculpando si podía hablar 9 días después de la prueba. Estaba en una reunión en el trabajo cuando mi teléfono zumbó con un correo electrónico del centro de pruebas. Mis manos se sacudieron tanto que apenas podía leerlo. Los resultados de los resultados estaban listos y podía ser recogidos en persona. Inmediatamente le envié un mensaje de texto a Daniel, quien respondió que podía envolvente contenimiento allí en 1 hora. Por supuesto, Margaret de alguna manera se enteró, probable a través de una de sus muchas conexiones en el centro médico. Ella ya estaba en la sala de espera cuando llegué, con un costo de tweet que gritaba dinero viejo Boston. Daniel apareció unos minutos más tarde, todavía en sus matorrales, luciendo agotado por una cirugía larga. La misma recepcionista de antes nos llamó, esta vez nos llevó a una pequeña sala de conferencias. Un consejero genético llamado Dr. Martínez se sentó esperándonos, un sobresellado en la mesa frente a ella. Comenzó a explicar sobre marcadores genéticos y porcentajes de probabilidad, pero Margaret la interrumpió. Solo abre, exigió. No necesitamos una lección de ciencias. La DRA, Martínez le dio una mirada genial, luego se volvió hacia mí. La señora Wilson, como paciente, ¿le gustaría abrir los resultados usted mismo? Alcancé el sobre, tratando de estabilizar mis manos temblorosas. El interior del papel se sentía increíblemente pesado,
como si conteniera no solo el resultado de las resultantes de las pruebas, sino el peso del futuro de nuestra familia. Lo desplegé lentamente, consciente de 3 pares de ojos fijos en mí. Lo primero que vi fue una serie de números y términos científicos que no significan significado nada para mí. Pero luego, en la parte inferior, en letras en negrita, probabilidad de paternidad, 99.99%, el alivio me inundó con tanta fuerza que por un momento no pude respirar. Le entregué el periódico a Daniel, mirando cómo lo leía, una sonrisa extendiéndose por su rostro. Pero cuando se lo pasó a su madre, sucedió algo extraño. La cara de Margaret no mostró la vergüenza que había esperado. En cambio, ella se puso pálida, sus ojos fijos en algo en el medio de la página. «Esto es imposible», susurró, sus manos perfectamente cuidadas apretaban el papel con tanta fuerza que se arrugó. «Error de algún de deber haber». Miré a Daniel con confusión, pero él ya estaba buscando los resultados, escaneándolos nuevo. Entonces fue cuando también lo vi, una nota sobre marcadores genéticos que no coinciden entre madre e hijo. Al demostrar mi inocencia, descubrimos algo mucho más impactante. Según esta prueba, Margaret Wilson no era la madre biológica de Daniel. La oficina del consejo genético de repente se sintió demasiado pequeño, demasiado cálido. La Dra. Martínez estaba babo, explicando algo sobre marcadores genéticos y patrones de ADN materno, pero sus palabras parecían provenir de muy lejanos. Vi la cara de Daniel mientras procesaba la información, vi el color de nece de sus mejillas mientras leía y releer el informe. «Tiene que haber un error», dijo, las manos de su cirujano agarrando el papel tan fuerte que crujió. «Corríjalo de nuevo». La Dra. Martínez se inclinó hacia adelante, su expresión gentil pero firme. «Ciertamente podemos ejecutar otra prueba, Dr. Wilson, pero quiero ser clara, nuestros procesos de laboratorio son extremadamente tonales, con múltiples pasos de verificación». Margaret se sentó perfectamente quieto en su silla, su rostro una máscara de compostura que solo décadas de capacitación en la sociedad de Boston podían lograr. Pero noté sus manos, temblaban ligeramente mientras agarraba su bolso Hermès, sus nudillos blancos de tensión. «Supervisor de quiero hablar con tú», dijo Margaret, su voz quebradiza como hielo delgado. Claramente, su laboratorio ha cometido un error de tumba. Pero sus protestas tenían un anillo hueco para ellos, y pude ver en sus ojos algo que nunca había visto antes, miedo. Miedo real, inconfundible. Ella sabía algo que había mantenido enterrado durante 34 años. Daniel se levantó brince, su silla raspando contra el piso. «Madre», dijo, y escuché que su voz se rompió en la palabra. «¿Hay algo que debas decirme?» El silencio que siguió fue ensordecedor. La fachada perfecta de Margaret se agrietó por momento, y en ese instante, vi décadas de mentiras cuidadosamente construidas comenzando un desmoronario. Pero luego se recuperó, atrayendo la habilidad de su clase social. «No aquí», dijo con firmeza. «Este es un asunto familiar privado. Discutimos esto en casa». El viaje a la casa de Margaret fue tenso y silencioso. Me senté en el asiento trasero del Tesla de Daniel mientras él seguía al Mercedes de su madre a través de las calles familiares de Boston. Ninguno de nosotros habló. ¿Qué podríamos desafiar? La prueba que se suponía que debía probar mi fidelidad había descubierto un secreto que amenazaba con desgarrar todo lo que Daniel pensaba que sabía sobre su vida. Cuando llegamos a la mansión victoriana en Beacon Hill, la ama de llaves de Margaret, la señora Chen, echó un vistazo a nuestras caras y desapareció silenciosamente en la cocina. Nos reunimos en la sala de estar formal, donde había pasado tantas cenas dominicales incómodas tratando de cumplir con los estándares imposibles de Margaret. Ahora, verla hundirse en su sillón favorito, el que siempre había odiado una no reliquia familiar, me preguntaba si algo en esta la es lo que decía ser. «Comienza a hablar», dijo Daniel, permaneciendo de pie. Su voz estaba imbecante tranquila, pero pude ver la tormenta que se estaba gestando detrás de sus ojos. «Y quiero la verdad. Todo». Las manos de Margaret revoloteaban hacia su cuello de perlas, un gesto nervioso que nunca antes había visto de ella. «Daniel, cariño, tienes que entender. Los tiempos fueron diferentes entonces. Tu padre y yo», detente, Daniel la interrumpió. «No más manipulación. No más media verdades». «¿Qué pasó? ¿Por qué esta prueba dice que no eres mi madre?» Observé cómo Margaret parecía envejecer años en momeros,
El peso de su secreto finalmente se volvió demasiado pesado para soportar. Miró alrededor de la habitación como buscara una ruta de escudo, pero no encontró ninguna. Finalmente, ella jobrió. «Porque no lo soy», susurró, y las palabras parecían resonar en la habitación adornada. Biológicamente, no saja de soja. Daniel se tambaleó ligeramente, y me apresuré a su lado, guiándolo a hundirse en el sofá antiguo. Su mano encontró la mía y la apretó tan fuerte que dolió, pero no me alejé. Necesitaba un ancla en esta tormenta, y yo sería eso para él. Sucedió en el hospital, continuó Margaret, su voz se volvió más fuerte mientras se instalaba en su historia. Naciste en Mass General, o al menos, eso es lo que pensamos durante años. Pero había otro bebé, nacido la misma noche. De alguna manera, hubo una confusión. ¿Una confusión? La voz de Daniel estaba incrédula. ¿Me estás diciendo que me cambia al nacer? ¿Y lo sabías? Todo este tiempo, ¿sabes? La cara de Margaret se arrugó. No al principio. No teníamos idea durante los primeros meses. Pero luego, tu padre notó cosas. Pequeñas cosas. Tu tipo de Ranger no coincidía con ninguno de los nuestros. Tus ojos eran muy diferentes de cualquiera en el familia. Me envié un enfermo del estómago, pensando en las implicaciones. ¿Investigaste? ¿Descubriste la verdad? Ella asintió lentamente. Thomas, tu padre, descubrió que había habido otro bebé nacido esa noche. Cuando lo investiga más, encontró irregularidades en el peleo. Cosas que no se suma. ¿Y no hiciste nada? La voz de Daniel se levantó, llenando la habitación. Descubriste que no era tu hijo biológico, y simplemente, ¿he decidido mantenerme de todos modos? ¿Sin decirme nunca? ¿Sin tratar de encontrar a mis padres reales? La cara de Margaret se endureció. Fuimos tus verdaderos padres. Te amamos, te criamos, te dimos todo. ¿Crees que fue fácil? Sabiendo que había otra mujer que tenía nuestro hijo biológico no estereperte. Elegiste mentirme, la corrigió Daniel, su voz temblando. Todos los días de mi vida, decidiste mentir. Y ahora, después de acusar a mi esposa de infidelidad, después de exigir prueba de ADN para demostrar que ella es mentirosa, tus propias mentiras salen. Ronenta, madre. ¿Debería? La palabra colgaba en el aire como una cosa física, aguda y peligrosa. Margaret se estremeció como si hubiera sido golpeada. Por favor, susurró, por favor no digas eso. Soy tu madre en todos los sentidos que importación. En todos los sentidos, excepto la verdad, responde a Daniel. Se puso de pie de nuevo, tirando de mí con. Necesito salir de aquí. Necesito pensar. Daniel, espera. Margaret nos llamó después de nosotros mientras nos dirigíamos a la puerta. Hay más que necesitas saber. Pero Daniel no se detuvo. Practica corrió por los escalones delanteros, arrastrándome con él. Nos subimos a su auto, y él se sentó allí por un momento, las manos agarrando el volante, su respiración irregular. Llévame a casa, dijo finalmente, su voz hueca. Por favor. No puedo conducir ahora mismo. Me deslicé en el asiento del conductor, ajustándolo para acomodar mi barriga embarazada. Mientras nos alejamos de la casa que parecía tan imponente hace solo horas, miré en el espejo retrovisor. Margaret se paró en la puerta, mirándonos irnos, luciendo más pequeños y mayores de lo de la había visto. El viaje a casa estaba en silencio, excepto por la respiración desigual de Daniel. Quería consolarlo, decir algo que mejoraría pero, ¿qué podría decir? Toda su identidad acababa de ser destrozada. Todo lo que pensó que sabía sobre sí mismo, su familia, su historia, todo fue construido sobre una base de mentiras. Cuando llegamos a casa, Daniel fue directamente a nuestro gabinete de licor y se vertió un gran escocés. Lo vi desde la puerta, me dolía el corazón por él. «¿Hay alguien más por ahí?», dijo finalmente, su voz rugosa. Alguien que creció pensando que eran el hijo de Margaret y Thomas Wilson. Alguien que tiene a mis padres biológicos. Mi verdadera familia.
Yo moví a su lado, envolvido mis brazos alrededor de él. Los entreños, prometí. Si quieres saber la verdad, la encontraremos. Todo. Entonces se volvió hacia mí, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué pasa si no me gusta lo que encontramos? ¿Qué pasa si mis padres reales, hijo? Lo sostuve más apretado, sintiendo que nuestro bebé patea entre nosotros. Entonces todavía nos tendrás, susurré. No hay importación de heno lo que descubramos, siempre nos tendrás. La búsqueda de los padres biológicos de Daniel comenzó en nuestro Ministerio del Interior a la mañana siguiente. Había llamado enfermo para trabajar, y Daniel había arreglado que otro cirujano cubriera sus turnos durante los próximos días. Nos sentamos en nuestro escritorio compartido, mirando la pantalla del amplificador, ninguno de los dos seguros de dónde comenzar. Registros de nacimiento, dijo Daniel finalmente, su voz dura desde una noche de insomnio. Necesitamos mi certado de nacimiento original de más general. Apenas había habado desde que salimos de la casa de Margaret, pasando la alcalde parte de la noche paseando nuestra habitaciónica mientras fingía dormir, preocupado por Iver Co, nuestro bebé. Levanté el sitio web del hospital, pero rápidamente descubrí que no sería tan simple. Necesitamos ir en perpela, explicador, escaneando los requisitos. No hay registros de heno públicos históricos sin una identificación de la identificación de la identificación de la identificación y documentación adecuados. El viaje al Hospital General de Massachusetts se sintió diferente esta vez. Por lo general, cuando veníamos aquí, fue porque Daniel se dirigía a trabajar, se volvía a hacer los pasillos con familiaridad segura, saludando a colegas y miembros del personal que había conocido durante años. Hoy, mantuvo la cabeza baja, las gafas de sol, claramente esperando evitar a cualquiera que conozca. El departamento de registros estaba ubicado en el sótano del hospital, en un laberinto de corredores iluminados con fluorescentes que parecían diseñados para confundir a los visitantes. Finalmente lo encontramos, una pequeña oficina con archivadores que recubren cada pared y un empleado solitario detrás de un escritorio que había visto mejores días. El empleado, cuya placa de identificación decía Betty, levantó la vista de su compora con la expresión cansada de alguien que lo había visto todo. ¿Le puedo ayudar en algo? Daniel se aclaró la garganta. Necesito mis registros de nacimiento de 1990. 15 de agosto. Los dados de Betty volaron sobre su teclado. Wilson, ¿verdad? Ella frunció el ceño en su pantalla. Eso es extraño. ¿Qué es extraño? Daniel se inclinó hacia adelante y me agarré de la mano. Bueno, según certado su de nacimiento fue sellado por orden judicial en 1991. Betty ajustó sus gafas. Solo puedo ver la versión enmendada, que enumera a Margaret y Thomas Wilson como tus padres. El agarre de Daniel en mi mano se apretó. ¿Sellado? ¿Por quién? No puedo acceder a esa información, dijo Betty, pero algo en su expresión cambió mientras miraba la cara de Daniel. Miró alrededor de la oficina vacía y bajó la voz. Pero te diré el sellado de registros de nacimiento era bastante raro entonces. Por lo general, solo sucedió en las adopciones o... bueno, en los casos en que hubo preguntas sobre la identidad. Mi mente se aceleró. ¿Qué pasa con otros nacimientos de esa noche? ¿15 de agosto de 1990? ¿Puedes decirnos cuántos niños nacieron? Betty se criptó nuevo, su frente frunció en concentración. 3 niños nacieron esa noche. Uno a las 11:23 de la noche, uno a las 11:47 de la noche y otro a las 12:01 de la mañana del 16. Ella nos miró. El Dr. Wilson, certado de su de nacimiento enmendado, enumera su hora de nacimiento como 11:47 de la noche. Daniel pasó sus manos por su cabello, un gesto de frustración que conocía bien. ¿Qué pasa con las otras familias? ¿Los otros 2 niños? No puedo darte esa información, dijo Betty con firmeza, pero luego dudó. Sin embargo, hubo una investigación internacional de 1991. Nada oficial, pero veo notas en el sistema sobre una revisión de los procedimientos de la sala de parte de esa noche. Ella escrita algo en una nota pegajosa y lo deslizó sobre el escritorio. Ninguno vio de mí,
pero es el nombre de la enfermera que estaba a cargo de la guía del aguerrón. Agradecemos a Betty Profuselli y salimos del hospital, agarrando la nada pegajosa como una línea de vida. ¿Deberíamos tratar de encontrarla?, pregué mientras caminábamos hacia el auto. ¿Es Linda Martínez? Daniel asintió lentamente. Sí, pero primero necesito volver a hablar con Margaret. Ella sabe más de lo que nos dijo. Tiene que hacerlo. El viaje a Beacon Hill fue tenso. Cuando llegamos, la señora Chen nos dejó enteros sin una palabra, lo que nos llevó al estudio de Margaret. Se sentó en su antiguo escritorio, como si no hubiera dormido, su apariencia general perfecta, ligeramente desaliñada. Sabía que volverías, dijo en voz baja. ¿Quieres saberlo todo? Comience con la investigación, exigió Daniel, permaneciendo en pie. El del hospital en 1991. ¿Qué descubriste? Las manos de Margaret temblaron cuando abrió el cajón de su escritorio y sacó un grueso sobre de Manila. Tu padre fue minucioso. Cuando sospechaba que algo andaba mal, miró todo. Registros de nacimiento, horario de las enfermeras, registros de la sala de partos. Encontró inconsistencia. Ella difundió documentos en escritorio, documentos amarillentos llenos de terminología médica y celes oficiales. Había 3 bebés esa noche. Tú. El bebé que trajimos a casa, se suponía que nacería de los Carters. Ellen y James Carter. Familia de clase media de Dorchester. La habitación go con ligerame, y tuve que severarme. Daniel recogió uno de los periódicos, estudiándolo atentamente. ¿Descubriste cuando tenías solo unos meses y no hiciste nada? ¿Dejas que otra familia cría a tu hijo biológico mientras guardabas el suyo? No fue tan simple. La compostura de Margaret se agrietó. Cuando lo descubrimos, los bonds se había formado. Eras nuestro hijo, te habíamos alimentado, te habíamos cambiado, te amamos. ¿Y los Carter? También se había unido con su bebé. Entonces, en cambio, lo cubriste. La voz de Daniel estaba helada. Usó su influencia para saltarse los registros, para enderezar la verdad. Los hombros de Margaret se desplomaron. Sí. Thomas lo manejó todo, los procedimientos legales, los registros sellados. Teníamos las conexiones, el dinero para que sucediera en silencio. Los Carters nunca lo supieron. Nosotros nos convencimos de que era mejor de esa manera. Punto. 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 ¿Mejor para quién? Daniel explotó. Mejor para ti, se quiere decir. ¿Alguna vez pensaste en lo que me haría cuando me enteré? ¿Alguna vez pensaste en malos verdaderos padres, preguntándote por qué su hijo no se parecía a ellos osos? Somos tus verdaderos padres. Margaret se puso de pie, su voz se ahumaba para que coincida con la suya. Te criamos, te educamos, apoyamos tus sueños de convertirte en cirujano. Todo lo que eres hoy está construido sobre una mentira. Daniel golpeó sus manos en el escritorio, haciéndonos saltar. Cada logro, cada recerdo, cada cena del domingo en esta casa, todo se basaba en el garo. ¿Y la peor parte? Ha pasado años juzgando a Emily, cuestionando a su personaje, sus antecedentes, su fidelidad, mientras estaba en este secreto masivo. La ironía de me golpeó entonces, como Margaret siempre había menospreciado en mis antecedentes de clase media, cuando en realidad su verdadero hijo había sido criado en un entorno similar. Me preguntaba si el Otto B., el que debería haber sido un Wilson, había crecido con los Carters. ¿Se convirtió en médico también? ¿Tenía la nariz distintiva de Margaret o el cabello auburn de Thomas? Los Carters, dije de repente. ¿Todavía están en Dorchester? ¿Ha hecho un seguimiento de ellos?
Margaret sacudió la cabeza. Nos hicimos dejar de buscar hace años. Daniel reunió todos los documentos de escritorio, metiéndolos en el sobre de Manila. Estamos tomando esto. Y los entraremos, mis padres biológicos y su hijo biológico. Merecen saber la verdad. Daniel, por favor, Margaret le contactó, pero dio un paso atrás. Piense en lo que éste le hará a todos los involucrados. Algunas verdades, hijo, mejor a la izquierda, no te atrevas, la interrumpió. No te atrevas a decirme que verdades están mejor dejadas enterradas. Lo perdiste bien en el momento en que decidiste construir toda mi vida en una mentira. Salimos de la casa de Margaret con el sobre de documentos y una pesadez en nuestros corazones. En el auto, Daniel finalmente se rompió, sollozando como si nunca lo hubiera visto llorar antes. Lo sostuve lo mejor que pude en la consola central. Nuestro bebé no nacido pateó entre nosotros como sintiera la angustia de su padre. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente, limpiando los ojos. Tomé la note peganosa con el nombre de Linda Martínez de mi bolsillo. Comenzamos con la enfermera. Luego seguimos cualquier sendero al de que nos lleva. Y no nos detenimos hasta que encontramos a sus padres biológicos. ¿Y el otro bebé? ¿El verdadero hijo de Margaret? Apreté su mano. También lo encontraremos. Todos merecen saber la verdad, no importa cuán difícil sea. Mientras conducíamos a casa, no pude evitar pensar en cómo un pequeño error en una guardería del hospital hace 34 años había puesto en marcha una cadena de eventos que ahora desentrañaban múltiples vidas. Y en algún lugar, otra familia estaba pasando su día, completa inconsciente de que su mundo estaba a punto de estar al revés también. En contrario a Linda Martínez resultó ser más fácil de lo que pensábamos. Todavía vivía en la misma casa modesta en Reveré, donde había pasado los últimos 30 años. Cuando llamamos a su puerta esa noche, ella respondió al usar matorrales, todavía trabajando como enfermera, aunque ahora en un hospital diferente. Sus ojos se abrieron cuando vio a Daniel. «Oh, Dios mío», susurró, una mano cubriendo su boca. «Sé quién eres. He estado esperando este día». Ella nos invitó a entrar, llevándonos a una pequeña pero acogedora sala de estar llena de fotos familiares. Mientras nos hacía té, sus manos se sacudieron ligeramente. «Recuerdo esa noche como si fuera ayer», dijo, estableciéndose en un sillón. «El 15 de agosto de 1990. Tuvimos 3 bebés, todos dentro de una hora el uno del otro». Daniel se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas. «¿Qué pasó? ¿Cómo se cambiaron los bebés?». La cara de Linda nubló con una vieja culpa. «Era mi culpa. Acababa de regresar del descanso cuando las 3 madres necesitaban a sus bebés para alimentarse. Estaba apresurando, cansado. Los bebés eran del mismo tamaño, todos tenían el pelo oscuro. Al otro». Hizo una pausa, respirando temblorosa. «Mezclé las tarjetas de nombre cuando las devolvías, pues. Cuando me di cuenta de que algo podría estar mal, era demasiado tarde, 2 de las familias ya se habían ido a casa». «Pero lo sabías», dije suavemente. «Sabías que algo andaba mal». Ella asintió, lágrimas en los ojos. Traté de informarlo a un supervisor de mí, pero no había pruebas. Solo mi sospecha. Luego, unos meses después, Dr. Wilson, su padre, ¿o bien? Miró a Daniel con incertidumbre, Dr. Thomas Wilson. Empecé a hacer preguntas. Y luego lo cubrieron, dijo Daniel amargamente. Tuvieron influencia en el hospital, confirmó Linda. Los registros fueron sellados, la investigación se cerró en silencio. Pero nunca lo olvidé. Hice un seguimiento de las 3 familias lo mejor que pude. Los Wilson, los Carters y los Mitchells. La cabeza de Daniel se levantó. ¿Los Mitchells? Linda rose y fue a una estantería, sacando un antiguo álbum de fotos. Robert y Susan Mitchell. Su hijo fue el 3er bebé esa noche. Le dio a Daniel un recorte de periódico amarillento. Mostró una foto de graduación de la escuela secundaria de un joven que podría haber sido el gemelo de Daniel. Este es James Mitchell, el hijo biológico de los Wilson. Vi la cara de Daniel mientras miraba la foto. La semejanza era asombrosa, los mismos ojos verdes,
la misma mandíbula distintiva que siempre había pensado que provenía de Thomas Wilson. ¿Dónde están ahora?, preguntó con voz ronca. Los Mitchell se mudaron a Hartford hace años, pero James ahora está de vuelta en Boston. Es maestro en la escuela latina de Boston. Linda dudó. ¿Y los Carters? Ellen Carter todavía vive en New Haven. James Carter falleció hace 5 años, pero Ellen... Ella nunca dejó de preguntar esa noche. Daniel se levantó bruscamente, caminando en la pequeña habitación. Así que déjame aclarar en realidad soy el hijo de Ellen y James Carter. James Mitchell es el hijo biológico de Margaret y Thomas Wilson. ¿Y el verdadero hijo de los Mitchells? Está viviendo en New Haven con su esposa y sus 2 hijos, terminó Linda. Conley es un ingeniero de software. Los 3 han vivido toda su vida solo horas de sus padres biológicos. El peso de esta información parecía llenar la habitación. Pensé en estas 3 familias, todas viviendo sus vidas, todas con diferentes pesas del mismo secreto. ¿Cuántas veces se habían pasado en la calle, sin saber la verdad? Tengo que enterrarlos, dijo Daniel. Ellen Carter primero. Ella ha perdido más, su esposo murió sin saber nunca la verdad sobre su hijo. Linda asintió, escrita una dirección en un bloc de notas. Ella todavía vive en la misma casa en New Haven. ¿Y Daniel? Tocó su brazo suavemente. El llevado esta culpa durante 34 años. Si pudiera regresar y cambiar esa noche. No fue solo tu error, dijo suavemente. Error del verdadero estaba en el encubrimiento. En todas las mentiras que siguieron. Salimos de la casa de Linda con la dirección de Ellen Carter y la información de contacto para James Mitchell. El viaje a casa era tranquilo, ambos procesamos todo lo que habíamos aprendido. A mitad de camino, Daniel se detuvo en un estacionamiento y apagó el motor. Quiero ir a New Haven mañana, dijo. Necesito conocerla, mi madre biológica. ¿Vendrás conmigo? Por supuesto, apreté su mano. ¿Pero qué hay de James Mitchell? Está aquí en Boston. Daniel miró el parabrisas hacia la oscuridad de reunión. Una cosa a la vez. Ellen Carter perdió a su esposo sin saber la verdad. Ella merece saber primero. Y honestamente, no sea lista para conocer a la persona que debería haber tenido mi vida. Todavía no. A la mañana siguiente, salimos temprano para New Haven. Imprimí el artículo de noticias sobre la muerte de James Carter de hace 5 años, un respetado empresario local, activo en su iglesia, amado por su comunidad. El hombre que había criado al hermano biológico de Daniel pero murió pensando que estaba criando a su propio hijo. La casa de Ellen Carter era una modesta casa de estilo Cape Cod con jardines bien atendidos. Mientras caminábamos por el camino, vi que las cortinas se movían en la ventana delantera. La puerta se abrió antes de que pudiéramos tocar, y allí estaba una mujer de unos 60 años, con los ojos de Daniel mirándonos. Ella lo sabía. De alguna manera, ella sabía por qué estábamos allí. Tal vez lo había visto en la cara de Daniel, o tal vez una madre solo sabe estas cosas. Extendió la mano con manos temblorosas y tocó la mejilla de Daniel. Siempre supe, susurró. En mi corazón, siempre supe que algo no estaba bien. ¿Te parece mucho a mi padre? Daniel se rompió entonces y Ellen lo metió en sus brazos. Se quedaron allí en su porche delantero, ambos llorando. 34 años de separación disolvió en un instante. Retiré, limpiando mis propias lágrimas, una mano descansando sobre mi vientre embarazada, nuestro bebé pateando como consciente de esta intensidad. En el interior, Ellen nos mostró viejos álbumes de fotos, contando historias sobre el hijo que había criado, el hermano biológico de Daniel, Michael. Vive en Hartford ahora, con su familia. Él no sabe nada de este. Nunca le conté sobre mis sospechas. ¿Cómo podría? No teníamos pruebas. Tenemos pruebas ahora, dijo Daniel gentilmente, mostrándole los resultados de las pruebas de ADN y los documentos de los archivos de Margaret. Y hay más. La mujer que me crió, Margaret Wilson, su hijo biológico está enseñando en Boston. Todo se mezcló esa noche en el hospital. La mano de Ellen voló a su boca. 3 familias, todos estos años. Miró a Daniel con lágrimas en los ojos.
¿Tuviste una buena vida? ¿Te amaron? Lo hicieron, respondió Daniel honestamente. Me dieron todo lo que podría haber querido. Pero también me mintieron, todos los días. Y cuando descubrieron la verdad, optaron por mantenerlo oculto. Eso debe haber sido tan difícil, dijo Ellen, pero no había amargura en su voz. Descubrir todo lo que creías de ti mismo no era cierto. Lo fue, admitió Daniel. Pero encontrarte, sabiendo que mi madre biológica es alguien que se aferró a la esperanza, que nunca dejó de preguntarse, que hubiera querido la verdad si hubiera sabido. Tomó su mano. Ayuda.